Comenzamos el programa y el año mirando, ya lo ven, a Roma. En el Vaticano, desde las 9 de la mañana se puede visitar la capilla ardiente del Papa Benedicto XVI, que falleció el sábado pasado. Su funeral tendrá lugar el día 5, el jueves. Y al ser Papa emérito no será un funeral de Estado. Hoy hablaremos sobre la obra de Benedicto XVI, sobre los 8 años que fue Papa, suficiente para que miles de personas, ahí lo están viendo, hayan hecho cola para darle un último adiós. Desde primera hora de hoy eran muchas las personas que esperaban para poder despedirse de él, dejando estas imágenes que ven tanto dentro como fuera de la Basílica de San Pedro, donde se le puede visitar y donde luce con los colores papales, pero sin el palio. Fue el primer papa en dejar su puesto en 600 años. Buenas tardes, comenzamos el año pendientes de Roma y seguro que más de uno de ustedes lo ha comenzado bañándose en el mar. Que lo hagamos aquí en las islas es verdad que entra dentro de lo normal, pero si miramos ahora mismo a la península, vemos temperaturas más cálidas de lo habitual. En Bilbao, Madrid o Valencia se han paseado las primeras horas de este año con unas temperaturas muy agradables. Ahora mismo en Bilbao, el 2 de enero a las 2 de la tarde, tienen aproximadamente 18 grados. Precisamente la EDMET explica que las temperaturas están entre 5 y 10 grados por encima de la media estos días y que el año que acaba de terminar ha sido muy seco y caluroso, el más cálido desde que hay registros. No es algo que afecte solo a la península ibérica, esos jóvenes bañándose en la tabla, esas playas abarrotadas, esas imágenes veraniegas se vieron el año pasado en el Reino Unido. También su servicio meteorológico ha llegado a la misma conclusión. Nunca el Reino Unido vivió en 2022 su año más cálido desde que hay datos. Ahora mismo en Londres hay 9 grados. Terminamos el año contándoles que en 2022 descendió la llegada a nuestro país de migrantes por vía marítima. En las últimas horas, varias personas han tenido que ser rescatadas al intentar llegar al archipiélago en varias embarcaciones. Salvador Cruz, muy buenas tardes. 4 embarcaciones, la última próxima a Lanzarote. Esta última patera, Carlos, buenas tardes, fue localizada por Salvamento Marítimo a 10 kilómetros al sur de Arrecife. En ella viajaban 37 personas, entre las que se encontraban 4 menores de edad y 5 mujeres. Una de ellas estaba embarazada y tuvo que ser trasladada hasta el hospital. El resto de los ocupantes de la embarcación se encuentran en buen estado. No ha sido el único rescate que se ha producido en las últimas horas. El primer día del año nos dejó el rescate de hasta 3 embarcaciones. Una lancha neumática con 33 varones de origen magrebí, también una patera en la que viajaban 45 personas y anoche Salvamento socorrió a 56 personas de origen subsahariano y magrebí con 38 varones, 10 mujeres y 8 niños. En total, en el primer día y medio transcurrido en 2023 hasta Canarias han llegado se han rescatado a 187 migrantes. 4 pateras, como decimos, en aguas próximas a la costa de Lanzarote y una en el sur de Tenerife con 8 personas a bordo y también una patera que llegó a la isla del Hierro con 8 ocupantes. Gracias, Salvador. Y fuera de nuestras fronteras en noticia, Lula da Silva, que ha tomado posesión de su cargo como presidente de Brasil por tercera vez en su carrera. En su discurso ha hecho una defensa a favor de la igualdad que ha plasmado con la elección de las personas, ahí las ven, que le han dado la banda presidencial. Debía dársela al anterior presidente, pero ante su ausencia, Lula ha elegido que los protagonistas fueran un líder indígena, una mujer, un niño, una persona con parálisis cerebral, una metáfora de la diversidad de la sociedad brasileña por la que Lula quiere trabajar. 12 años después de abandonar el cargo de presidente y tras su paso por la cárcel durante algo más de un año y medio por corrupción, Lula da Silva, de 77 años y líder del Partido Izquierdista de los Trabajadores, rompió a llorar durante el discurso que pronunció tras recibir la banda que le acredita como presidente de Brasil por tercera vez. Me ayuda.
Saltándose el protocolo, el presidente saliente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, no acudió al acto. Es la primera vez desde 1985 que un mandatario saliente no hace entrega de la banda presidencial a su sucesor. ¡Viva el Brasil y viva el pueblo brasileño! A la toma de posesión de Lula acudieron delegaciones de 30 países, incluida la de España, encabezada por el rey Felipe VI. Da Silva remarcó su compromiso por reconstruir el país con medidas para paliar la crisis económica, con 30 millones de personas en el umbral de la pobreza. Durante estos días, en la toma de posesión de Lula da Silva, ha habido tiempo para recordar al fallecido Benedicto XVI y también se ha hecho un minuto de silencio por Pelé, por el que se ha instalado, y lo están viendo en directo, una capilla ardiente en el estadio del Santos, el equipo en el que jugó en la ciudad de Sao Paulo. Ya hoy se está dando el último adiós a ese mítico jugador brasileño de fútbol. Insisto, esa imagen es en directo. Durante el día de hoy se le va a homenajear en ese lugar. Estas otras imágenes también son en directo y nos muestran las colas de esas cientos de personas, miles, que intentan ver por última vez a su ídolo, a Pelé, que será enterrado mañana en una ceremonia privada en un cementerio cercano. Eso es en directo, pero esto tuvo lugar esta mañana a primera hora de madrugada en Brasil. Cuando el féretro de Pelé llegaba a ese estadio de Sao Paulo donde están, por el camino eran varios los aficionados que tiraban fuegos artificiales como último homenaje a ese futbolista. Y la guerra que continúa. El presidente ucraniano Zelensky se ha mostrado optimista de la victoria en este año que comienza y advierte a Rusia de que no habrá perdón. Жоден рік вони у України не заберуть нашої незалежності. Ucrania ha iniciado el 2023 bajo un aluvión de misiles rusos y drones iraníes, pero sin perder la fe en la victoria y en la expulsión de las tropas rusas de su territorio. Esta ciudad que ven es la de Bakhmut, que se ha convertido en un pueblo fantasma en medio de los bombardeos de las fuerzas rusas, y algunos refugios administrados por voluntarios se están ofreciendo a los pocos residentes que se quedan en casa, pues un lugar cálido para cubrir todas sus necesidades. Y esto otro que ven son los restos de un ataque ucraniano sobre la provincia de Donetsk, una provincia controlada por los rusos. Moscú ha reconocido que han perdido la vida 63 soldados. El ataque tuvo lugar en Nochevieja y también acabó, según han confirmado los rusos, con armamento que tenían almacenado. Según Moscú, en el ataque se usaron misiles norteamericanos. Insistimos, los ataques son de ambos bandos y durante la mañana de hoy Rusia ha seguido atacando la capital de Ucrania, Kiev. Y mientras en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, los más devotos se han acercado para dar el último adiós al Papa emérito. 8 años de mandato, una renuncia, y este lunes además el Vaticano publica su testimonio espiritual. En él pide perdón a todo aquel al que hubiera hecho daño, dice, aludiendo a los casos de pederastia en el seno de la Iglesia destapados durante su mandato. Flujo constante de personas para despedir al Papa emérito en la Basílica de San Pedro. Allí permanecerá hasta el miércoles, siendo el funeral el jueves presidido por el Papa Francisco. Así Benedicto XVI será recordado por los más devotos como Papa Ratzinger es un grande, una figura intelectual de las más importantes del siglo XX. Es la cabeza de la Iglesia y para tantas personas creyentes, pues imagino que nos tenemos que sentir un poco mal, claro. Así el Vaticano publica este lunes su testimonio espiritual. En él pide perdón a quienes haya hecho daño, aludiendo en cierto modo a una de las causas que le obligaron a renunciar, el posible encubrimiento de al menos 4 casos de abusos a menores cometidos en el seno de la Iglesia mientras era arzobispo. Así Roma se prepara para el funeral con más de 1000 agentes intentando proteger la basílica durante estos días. Además, este jueves se procederá incluso a cerrar el espacio aéreo sobre la plaza de San Pedro. Queremos conocer más sobre Benedicto XVI y lo vamos a hacer gracias a José Manuel Vidal. Él es director de Religión Digital, un portal de información religiosa. José Manuel, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenas tardes, desde la península. Encantado. Bueno, antes que nada, Benedicto XVI no era el Papa, era Papa emérito. ¿Eso cambia un poco el protocolo? ¿No va a ser un funeral de Estado? ¿En qué cambia eso su despedida?
Es muy poco y muy poquito. No va a ser un funeral de Estado, pero es casi un funeral de Estado. Simplemente la gran novedad es que va a estar presidido por el Papa reinante. Normalmente hasta ahora la sede vacante hacía que el Papa moría y no había Papa. El Vaticano dejaba de ser una realeza hereditaria para ser una realeza electiva. Y en esta ocasión eso no se da. En todo lo demás será prácticamente lo mismo, con la misma solemnidad. Él pidió un poco de sobriedad, pero será con la misma solemnidad que algunos recordamos todavía de cuando enterraron a Juan Pablo II, con todos los jefes de Estado, los reyes. Menos, eso sí, los cardenales no están obligados a ir todos a Roma, aunque irá la gran mayoría, no están obligados porque no tienen que elegir al sucesor. Pero por todo lo demás será espléndida una ceremonia en aquel escenario grandioso de la Plaza de San Pedro en forma de corazón que albergará miles de personas, e incluso hay quien dice que empezarán a llamarle también o a proclamarlo del Santo Súbito que se dijo para Juan Pablo II. José Manuel, la gran pregunta sobre Benedicto XVI es ¿por qué lo dejó? ¿Por qué prefirió no seguir como Papa? Y la gran incógnita sin resolver todavía, hay distintas versiones. Vosotros adelantabais una de que fue por culpa de la pederastia. Yo creo que la pederastia no influyó tanto en ello, porque él precisamente se convirtió en el barrendero de Dios que llamábamos nosotros, porque empezó a barrer, aunque no le dio tiempo de hacer todo. Yo creo que fue un cúmulo de circunstancias, sobre todo que influyeron sobre todo en su mente, ¿no? en su capacidad mental, física y hasta espiritual. Él era un intelectual ordenado, alemán, y se vio desbordado por los lobos, por lo que él llamaba lobos, los cuervos, el Batilix, toda la curia romana, que con su propio mayordomo que le traicionó. Todo eso hizo que una mente como la suya llegase a la conclusión de que no podía seguir rigiendo la nave de la Iglesia, y por eso elegantemente, humildemente renunció, convirtiendo eso en un gesto histórico que pasará a la historia, ¿sí? ¿Qué papel tenía hasta hace nada con el actual Papa, con Francisco? ¿En qué pudo influirle? Con el Papa Francisco se llevaron bien, y eso que representan cada uno las dos sensibilidades, las dos almas de la Iglesia Católica. El Papa Francisco representa el alma, digamos, progresista de una iglesia abierta, hospital de campaña en salida, que se centra en los pobres, y el Papa Benedicto representaba a la iglesia más conservadora, que se veía en peligro, que no negociaba con nada ni con nadie, y esas dos almas llegaron a friccionar, pero él aceptó de buen gusto que su ciclo había terminado, y a nivel personal se llevaron excelentemente bien. Otra cosa es la utilización que hicieron los fans de uno y otro bando, que trataron de enfrentarles y trataron de sacar rédito de ese eventual enfrentamiento. La cohabitación entre los dos fue absolutamente perfecta. José Manuel, muy brevemente, que me quedo sin tiempo, pero ¿puede que esa cohabitación, que esas dos almas, esas dos tendencias, puede haber venido bien al Vaticano? ¿Era una especie de balanza por la que el Vaticano seguía una línea más moderada? ¿Puede haber venido bien que haya habido dos papas? Yo creo que sí, yo creo que ayudó a que estas dos almas tuviesen que negociar, tuviesen que hablar, tuviesen que discutir. Mientras no haya otro concilio, el hecho de que hayan podido convivir y convivir elegantemente los dos pontífices y las dos sensibilidades eclesiales significa que en la Iglesia prima sobre todo la comunión, que es como un gran, enorme partido donde los extremos no se imponen, donde se impone el centro y donde cada uno defiende lo suyo, pero nunca sin romper, siempre sin llegar a romper del todo. José Manuel Vidal, muchas gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
Del Vaticano, que es un punto sin duda de noticia, nos vamos hasta China. Todo el mundo está pendiente de lo que sucede en ese país, de cómo evoluciona su ola de COVID, que mantienen los hospitales llenos y al resto de países del mundo pues muy atentos. A partir del 8 de enero se podrá salir de China sin restricciones y para entonces se tienen pensadas medidas en los aeropuertos. Pero mientras son cientos de miles las personas que comienzan en ese país a divertirse tras dejar atrás las restricciones. Celebraciones para la entrada de un nuevo año en China. Y al mismo tiempo, una ola de contagios sacude el país. En los hospitales continúa el colapso, mientras en la calle, lleno de gente intentando disfrutar de las fechas y de la relajación de la política COVID-0. De hecho, este fin de semana el transporte aéreo alcanzó su máximo, según la Comisión de Transporte de Pekín. Este aumento de los viajes coincide con los límites que muchos países imponen a los viajeros que proceden del continente asiático. Entre ellos Estados Unidos, Japón, Italia o España, donde se pedirá una PCR negativa o la pauta completa de vacunación. Y en Bolivia comienzan el año con una crisis política que ha derivado en la paralización de una región del país que protesta por la detención de un líder opositor y actual gobernador del estado de Santa Cruz. Se le acusa de querer derrocar a Evo Morales, entonces jefe del gobierno, en el año 2019. Comienzo de año en la misma situación en que Bolivia lo acabó. Material pirotécnico que utilizan no para celebrar la llegada del 2023, sino para protestar por la detención de uno de los líderes de la oposición. El hasta entonces gobernador de Santa Cruz está siendo juzgado por su posible vínculo con el golpe de Estado en 2019 contra el entonces presidente Evo Morales. Sus simpatizantes... Pues él, su único delito que cometió fue el de luchar por la libertad de Santa Cruz. Piden que quede libertad al mismo tiempo que se producen disturbios y enfrentamientos con la policía que dejan sedes de gobierno y vehículos completamente calcinados. Morales anunciaba movilizaciones nacionales contra el actual gobierno de Luis Arce Catacora, sí, Evo Morales. Precisamente por este tema, Arce Catacora tomó una decisión salomónica, o enfrentarse a su jefe de partido, o directamente ir con todo contra Luis Fernando Camacho. En este sentido, el opositor tendrá que cumplir al menos 4 meses de prisión preventiva, mientras Naciones Unidas manifiesta su preocupación por la violencia observada estos días. En México, al menos 14 personas han fallecido en el ataque contra una prisión de Ciudad Juárez, cerca de la frontera con Estados Unidos. Un grupo de hombres armados en vehículos blindados acudieron a la prisión y abrieron fuego. Según datos de la investigación, todo apunta a que el ataque pretendía facilitar una fuga. Entre los muertos se encuentran 10 guardias y 4 presos. Además, 24 internos consiguieron escapar. Esta madrugada en Cisjordania, el ejército israelí acabó con la vida de 2 palestinos. Uno de ellos, según afirma Israel, era miembro de Hamás. Ocurrió en el marco de una operación para destruir las casas de otros 2 extremistas palestinos que estuvieron implicados en el ataque que provocó la muerte de un comandante israelí el pasado 14 de septiembre. El año pasado se registraron los peores niveles de violencia en Cisjordania en más de una década, con al menos 150 palestinos y más de 20 israelíes muertos. En Australia, 4 personas han fallecido al chocar 2 helicópteros en el aire. Al parecer, uno intentaba aterrizar y el otro estaba despegando. Ocurrió en el este del país. Los 2 aparatos cayeron sobre la propia arena de la playa. Además de los 4 fallecidos, otras 3 personas resultaron heridas de gravedad y 6 más sobrevivieron con heridas leves. Pues nada mejor que esto se le ocurrió a un preso en Los Ángeles para empezar el año con buen pie: intentar fugarse del coche policial que lo trasladaba saltando por la ventana y esposado. La aventura evidentemente duró poco tiempo y no salió como el recluso esperaba. Fue rápidamente retenido por los agentes que estaban en el propio coche. En California seguimos porque el año nuevo ha comenzado con fuertes lluvias, caminos inundados y problemas en los diques de un río cercano a Sacramento. Los residentes de esa zona han tenido que mudarse a zonas más altas ante las repentinas inundaciones, el lodo y los escombros que va dejando a su paso las potentes precipitaciones. La llaman tormenta fluvial atmosférica. Continuará este lunes y se esperan más lluvias durante la semana.
Lluvia es la que no ha sobrado en nuestro país el pasado año. Sí sobraron incendios forestales. España cerró 2022 con más de 300.000 hectáreas arrasadas por los incendios. Hemos sido, tristemente, el país con más incendios de la Unión Europea, acaparando el 40% de toda la superficie quemada. El pasado año fue el peor en cuanto a incendios en lo que va de siglo y el quinto peor desde que existen registros. En total, en todo el país se contabilizaron 56 grandes incendios de enero a diciembre, más del doble que el año anterior. Más récords inquietantes. 2022 también se despide como el año más cálido en la historia del Reino Unido. Recordarán que ya el verano batió todos sus registros de temperaturas máximas, que superaron incluso los 40 grados en Inglaterra. Gales también fijó su nuevo récord en 37 grados y Escocia en 34. Pero no solo fue el verano. Dicen los expertos que todos los meses, excepto diciembre, tuvieron temperaturas por encima de lo esperado. No solo en el Reino Unido, también en 2022 ha sido el año más cálido en España desde 1916, según los datos de la EMET. Nunca la temperatura media anual había superado los 15 grados, nuevo récord para la España peninsular. Y ahora estamos en un invierno que está dejando una Navidad mucho más llevadera que otros años. Escuchen. Parece verano, desde allí arriba se ve toda la cantidad de gente y no hace frío, hace calor, se está bien y está cambiando el clima, pero en esta temporada está muy bien. Nos lo dice esta persona que ayer paseaba por la playa de la Malvarrosa en Valencia, un paseo atestado de gente, con muchas personas en el agua, con el kayak. Y eso que ven es Bilbao, 27 grados marcaba ese termómetro en la calle. En Bilbao, como están viendo, también imágenes de ayer, mucha camiseta de manga corta. Demasiado para ser enero. Ayer nos explicaba la EMET, varias ciudades marcaron temperaturas máximas de récord para el primer día del año. Bilbao, 25 grados, Valladolid y Pamplona, 18, o Segovia, 10. ¿Es esto normal o no? José Miguel Viñas es experto de Meteorred. José Miguel, muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Vamos a pensar con esas imágenes que nos llegan desde la península. ¿Es normal 25 grados o 18 en Valladolid el primer día del año? Hola, buenas tardes y nada, gracias a vosotros, Carlos. Bueno, pues no, hasta ahora no era normal. Lo que pasa es que estamos ya viendo que este tipo de anomalías cálidas pues se están dando de manera cada vez más recurrente y ha coincidido este año la transición del año pasado al nuevo año pues con unas temperaturas absolutamente atípicas de las que pues no tenemos referencias remontándonos muy atrás en el tiempo. Empezamos, por lo tanto, 2022 en manga corta en Bilbao. No deja de sorprenderme, pero el año pasado ha sido calificado como el más cálido. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué quiere decir que hayamos vivido el año más cálido del siglo? Bien, aunque lógicamente hay diferencias de unas regiones a otras, pero en general cualquiera de nosotros en Canarias, en cualquier lugar de la península, en Baleares, hemos ido notando durante gran parte del año en que hemos estado con temperaturas por encima de lo normal, tanto diurnas como nocturnas. Ha sido un año extraordinario por las temperaturas tan altas que se han registrado también por la noche. Y esto pues no deja de ser más que un síntoma de que el clima está cambiando y de que esta es la nueva normalidad. Ahora lo raro sería ya tener unas estaciones más o menos ajustadas a lo que dice la climatología. Eso te quería preguntar, José Miguel. Me has dicho que puede haber diferencias entre regiones. Por centrarnos en la península, ¿hay alguna región cuyo cambio haya sido a más fresco, a más lluvia? Porque el gran problema es que no llueve. Sí, las diferencias en la precipitación no han sido tanto de unas regiones a otras, aunque hay algunas que ha llovido menos, sino sobre todo en determinados momentos del año. Por ejemplo, hemos terminado 2022 con una situación muy lluviosa en Galicia, extraordinariamente lluviosa en el Bajo Miño, por ejemplo, también unos registros extraordinarios. Hubo una primavera que fue también anómalamente lluviosa en algunas zonas del Mediterráneo. En el otoño hemos tenido afortunadamente lluvias por zonas del suroeste peninsular que han compensado en parte el déficit hídrico, pero para el conjunto de España ha sido un año seco y sobre todo lo destacado ha sido esas elevadas temperaturas. Por eso la EMET pues ya ha certificado, aunque dentro de unos días ya se conocerán datos más precisos, que ha sido el año más cálido de toda la subserie histórica. José Miguel, la gran pregunta, no sé si este cambio climático es obra del ser humano o no, y si conviene cambiarlo y si se puede, por supuesto.
Bueno, esta cuestión que me planteas ya no tiene que generar un debate. Es decir, la ciencia del clima ya desde hace muchos años ha podido certificar que la subida de las temperaturas que se está experimentando no únicamente aquí en nuestro país, sino prácticamente por todos los rincones del mundo, no se puede explicar sin tener en cuenta nuestras actividades y las emisiones de gases de efecto invernadero que han ido provocando en las últimas décadas, particularmente de manera acusada desde los años 80 hasta la actualidad. Lo que tenemos que hacer es, por un lado, pues intentar mitigar el calentamiento global sin producir de manera cada vez más creciente esos gases de efecto invernadero, es decir, transformando profundamente nuestra sociedad, y también no nos va a quedar más remedio que adaptarnos a estos cambios porque, como estamos viendo, pues se están produciendo de manera acelerada, es decir, cada año que pasa vemos que este tipo de circunstancias que estamos comentando pues son más comunes y nos van a afectar más directamente. Pues José Miguel, muchas gracias. Aunque nos gusta ir a la playa el 1 de enero, está claro que necesitamos algo más de frío y sobre todo algo más de agua. Muy amable, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias a vosotros. Feliz año. Igualmente, vamos a continuar con una historia mucho más agradable. Hoy queremos hablarles de la impresionante historia que ha protagonizado un pájaro, un pajarito. Esta ave que van a ver enseguida pesa más o menos medio kilo, eso es como una paloma más o menos, y se llama una aguja colipinta. Es conocida por sus largos viajes en los que atraviesa océanos, pero ahora ha roto todos los récords y lo han podido ver los científicos. Ha ido desde Alaska, lo veíamos, hasta aquí, hasta Tasmania, 13.560 kilómetros, en 11 días, desde el hemisferio norte al hemisferio sur, y al parecer sin parar. Es impresionante y por eso queremos conocer más detalles de este viaje. Juan Antonio Lorenzo Gutiérrez es coordinador de proyectos de la delegación de SEO BirdLife aquí en Canarias. Juan Antonio, muy buenos días, tardes ya, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, Carlos. Bueno, aguja colipinta, medio kilo de pajarito. ¿Es normal que viajen tanto? ¿No les pilla por sorpresa? Era uno de las aves que más viaja, ¿verdad? Pues sí, es una de las aves, una viajera de las más importantes que tenemos. Otro muy conocido es el charrán ártico, que hace migraciones desde el polo norte al polo sur y acumula a lo largo de sus 30 años de vida pues casi 3 viajes de vuelta a la luna. Estas migraciones tan fantásticas e increíbles son las que nos hacen las aves. En este caso, el ejemplar del que hablamos, esta aguja colipinta, pues estuvo alimentándose después de haber nacido en humedales de Alaska, estuvo alimentándose unos meses y emprendió una migración hacia el sur, hacia los cuarteles de invernada, como decías, en Tasmania, y prácticamente recorrió los 13.560 kilómetros que se han cuantificado en aproximadamente 11 días y unas pocas horas, que es lo que tardó en llegar a los humedales en una localidad de Tasmania donde pasará el invierno. Juan Antonio, nosotros mismos discutíamos aquí, medio en broma, medio en serio, durante ese trayecto ¿se posa en algo que está flotando, en un barco, en una isla, o es del tirón? Las aves migratorias en sus desplazamientos pueden aprovechar incluso los barcos, pueden pararse en las islas. De hecho, las agujas colipintas también nos visitan aquí en Canarias. En este caso, pues vienen por la vía de vuelo atlántica oriental y pueden ir parando en islas como Azores, Madeira, Canarias, Cabo Verde, hasta llegar a las zonas de invernada. En este caso, este ejemplar parece que no paró, que sobrevoló algunas islas del Pacífico, pero en esas islas no habían condiciones ecológicas o condiciones adecuadas para poder alimentarse y reponer energías en el vuelo, y entonces este ejemplar en concreto parece que hizo un vuelo directo. Juan Antonio, muy brevemente, que me quedo sin tiempo, pero ¿esta aguja colipinta que iba a Tasmania, sabía que iba a Tasmania o simplemente va rumbo sur y ya veremos? Esa es la pregunta del millón, sobre todo cuando son ejemplares juveniles que han nacido el mismo año y están llevando a cabo su primera migración, pues no sabemos muy bien cuál es el desencadenante que les hace llegar a los sitios exactamente, en los sitios donde esa especie se congrega a invernar todos los años. Se piensa que se guían por el campo magnético, por las estrellas, y también que es un sistema que tienen interno las aves para orientarse y llegar a los sitios. Es la pregunta del millón y por eso se llevan a cabo todo este tipo de... Pues Juan Antonio, muchísimas gracias por atendernos. Lo siento, nos quedamos sin tiempo, nos vamos a quedar con esa pregunta del millón. Muy amable, surgen más preguntas ahora, pero no tenemos tiempo. Muy amable, vamos a despedirnos. Les vamos a dejar con el Telenoticias 1 y hoy nos despedimos con imágenes de las pistas de esquiar en China. Hasta mañana. Como siempre, volvemos a las 2 de la tarde.